que busques en tu Biblia Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 50. Este versículo lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60 y después voy a continuar con NTV, por si acaso. ¿Ya? Lucas 2, versículos del 41 al 50. Si alguien me puede dar un vasito de agua. Ah, ¿eso es para mí? No, ¿qué? Gracias, gracias. Ya. Lucas 2, del 41 al 50. ¿Llegaron? Sí. Excelente. Dice así, versión Reina Valera. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Todos los años la familia de Jesús para la Pascua. La Pascua es el Pesaj. El Pesaj es la conmemoración de ¿qué? Cuando Israel salió de Egipto, ¿cierto? Si vamos al Éxodo, ahí podemos ver cómo se celebraba esta fiesta. Bueno, el pueblo de Israel en la época de Jesús continuaba recordando el Pesaj, recordando la Pascua, y las familias viajaban a Jerusalén a la celebración de esta festividad. Este era un rito que las familias piadosas celebraban año tras año, ¿cierto? Pero sucede algo diferente cuando Jesús cumple 12 años. Dice que terminó la fiesta, ya, listo, terminó, celebramos, nos vamos para la casa. Iban en la caravana, porque viajaban en caravana, ¿y qué sucede? De repente, María y José, esto es muy gracioso, porque como que de repente se acordaron que tenían un hijo y se les quedó en alguna parte, no lo encontraban. Ojo que ahí era como aquí en la iglesia, de repente yo no sé dónde está mi hija y confío ahí en la tiene, ya no seamos tan duros con ellos. Ellos iban en la caravana y lo buscaron un día y volvieron a Jerusalén para saber cómo estaba. Dice que 3 días después lo encontraron ¿dónde? En el templo. Jesús estaba en el templo. ¿Y qué simboliza el templo? La casa de Dios, la presencia de Dios, ¿cierto? El lugar donde podemos encontrarnos con la presencia de Dios. ¿Qué es lo interesante de esto? Jesús tenía 12 años y él, como un hijo de una familia judía, celebraba la Pascua, ¿cierto? Pero él podría haber ido y haber vuelto como todos los demás. ¿Pero por qué creen ustedes que Jesús se quedó en el templo? ¿Por qué? Ya, porque algo había en él que lo movía a algo más profundo. ¿Sabes qué? Es tan importante esto. Jesús tenía hambre por algo más con Dios. Jesús tenía en su corazón un anhelo de conocer más a Dios. ¿Y sabes qué? Claro, a veces pensamos que Jesús era el Hijo de Dios, entonces nos imaginamos como una boba todopoderosa que flotaba, no sé, por la luna y flotaba así, no sé. Pero ¿sabes que la palabra nos habla que Jesús crecía en estatura y en sabiduría? Entonces era un proceso. Jesús no nació siendo el Salvador. Jesús nació como un niño humano y fue creciendo y creciendo en su relación con el Padre y conociendo y entendiendo el propósito con el cual había venido a este mundo. Él era completamente Dios y completamente humano, pero de bebé era sobre todo humano, ¿cierto? Como un bebé que no tiene necesidades, que es pequeño, que tiene que ser enseñado, etc. Jesús tenía hambre en su corazón por algo más con Dios. Y esto fue lo que para él no fue suficiente el tiempo de conmemoración simplemente y volver a casa. Él necesitaba algo más con Dios, algo más en su presencia. Y lo encuentran en el templo, en la casa de Dios. En el versículo 48 dice que sus padres lo habían estado buscando desesperados, angustiados, y le dicen y recriminan: Jesús, ¿por qué? ¿Por qué no hiciste esto? Estábamos asustados, estábamos preocupados. Y lo gracioso es la respuesta de Jesús. Pero no sabían que los negocios, o sea, ¿por qué me buscan? Y como, obvio que te buscamos porque es nuestro hijo, pero no le dice, ¿pero por qué me buscan? Para Jesús no tenía ningún sentido esta preocupación que sus padres mostraban. Y esta era la diferencia entre María y José versus Jesús. Que para María y José, ellos estaban angustiados y desesperados, pero para Jesús había extrañeza en esta preocupación. ¿Por qué? ¿Por
porque él estaba conociendo y estaba fortaleciendo esta relación con el Padre, ¿cierto? Él buscaba, llamaba a este Padre. Él tenía una relación que era diferente con él. Y el versículo 50 termina diciendo, ellos no entendieron lo que Jesús les quiso decir. No lo entendían, ¿por qué? Porque aún ellos no habían tenido este acceso directo a la presencia de Dios. Este acceso directo lo dio cuando Jesús murió en la cruz, ¿cierto? Entonces, Jesús podía llamar con propiedad Padre porque él tenía una relación cercana, él sabía quién era, él conocía a este Dios se le había presentado, ellos tenían una relación íntima, personal, juntos. Por eso, para Jesús era evidente, ¿dónde más iba a estar si no eran los negocios de su Padre? ¿Me siguen hasta ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me miran con cara de circunstancia? ¿Sí me siguen? Ya, gracias. Dice que, ¿sabes qué? Jesús vino a este mundo para salvarnos, ¿cierto? Pero también Jesús tomó nuestra forma por otro motivo. Él tomó nuestra forma para modelar para nosotros la vida cristiana, la vida en el Señor. Jesús vino a salvarnos, tomó nuestra forma porque tenía que ser entregado un sacrificio igual al que a nosotros. Pero no solo lo hizo así, sino que Él quería mostrarnos a nosotros el camino para vivir una vida en una relación con el Padre continua y personal. Jesús modeló para nosotros cómo tenía que ser la vida, cómo tenía que ser nuestra relación con Dios, cómo teníamos que relacionarnos con Dios, qué es lo que agradaba al Señor, qué es lo que agradaba al Padre, qué es lo que le honraba. Jesús nos enseñó con su propia vida para decirnos, ¿sabes qué? Es posible. Sí, yo he escuchado muchas veces personas que dicen, bueno, pero Jesús era Dios. Sí, pero Él vino y tomó nuestra forma para enseñarnos cómo era posible vivir una vida que agradara a Dios, al Padre. No una vida religiosa, no una vida de cosas que tengo que cumplir, sino que la verdadera forma de agradar a Dios, dice en Hebreos 11:6, que es con fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces pensamos que lo que hago agrada a Dios, pero ¿sabes qué? Lo que haces son esfuerzos humanos. Lo que realmente agrada a Dios es tu fe, es vivir por la fe. Y eso es lo que Jesús nos vino a enseñar a nosotros. Este es el modelo correcto. Es por eso que cuando vemos esta parte de la historia, cuando Jesús dice, en los negocios de mi Padre es necesario estar, lo que nos está enseñando es, esta es la manera en la que tú tienes que vivir tu vida. Viviendo, creyendo y trabajando para los negocios de tu Padre. ¿Sabes que en 1 Juan 2, versículo 5 dice que el que dice que permanece en Jesús tiene que andar como Él anduvo? O sea, si tú dices, yo amo al Señor, yo le sirvo, yo soy su hijo, etc., la palabra es clara, dice que tú tienes que andar como Él anduvo, tienes que hacer lo que Él hizo, tienes que representar lo que Él representó en la tierra. Esa es la verdadera manera en que se agradaba al Padre y Jesús vino a mostrarla. En la medida, ¿sabes qué? En la medida, y esta es la idea principal a la que quiero llegar, en la medida en que tú te ocupas y que tú decides y tomas la decisión de ocuparte de los negocios de tu Padre, que tú tomas la decisión de invertir tu vida en los negocios de tu Padre. Bueno, también el NTV habla de estar en la casa del Padre. En la medida en que tú inviertes tu vida estando en la casa del Padre, disfrutando de su presencia, estando en Él, junto con Él, permaneciendo en Él, ¿sabes qué? El Señor se preocupa de tus negocios. Y esto no es un versículo, por si acaso no quiero que piensen, pero sabes que todo el tiempo en el espíritu de la palabra nosotros podemos ver esto reflejado, esto es claro. Mateo 6:33, ¿quién lo puede recitar de memoria? Mateo 6:33, este es un versículo conocidísimo. Más buscar primeramente el reino de Dios. Faltaba el punto de vida. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Eso es clarísimo. ¿Qué nos está diciendo esto? Pon a Dios primero, los deseos de Dios primero, la voluntad de Dios primero, lo que está en el corazón de Dios primero, y todas las promesas que han sido plasmadas en la palabra para tu vida serán añadidas. Porque, ojo, no quiero decir que cuando pensamos todo lo demás será añadido, no es como, el Ferrari que soñé será añadido. No. Esto está hablando de las promesas de Dios, está hablando de la provisión de Dios, está hablando de la salvación, está hablando de la restauración para tu vida, para tu familia, está hablando de la sanidad. A eso se está refiriendo. Todas las promesas que están en la palabra son añadidas cuando tú pones y buscas el reino de Dios primero. Cuando tú inviertes tu vida en lo que al Señor le interesa, en la voluntad del Señor, Él añade. ¿Quién hizo el libro Mi experiencia con Dios el año pasado?
¿qué dice? Que nosotros nos unimos ¿a qué? Una de las partes claves del discipulado. Vamos a repetirlo. Ya, retrocedamos. Hay un libro que se hace que se llama Mi experiencia con Dios. Ya, un discipulado que parece que no haya hecho, lo vamos a dar de nuevo este año. Un detalle. Y una de las partes, de las claves de este discipulado habla de que nosotros, no es que nosotros siempre estamos preguntando a Dios, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Y sabes que eso está incorrecto. Porque no se trata de mí. Se trata, Señor, ¿cómo yo me uno a lo que tú estás haciendo? ¿Cómo yo me uno a lo que tú ya estás obrando en medio nuestro, alrededor de mí? De eso se trata, ser parte, poner a Dios primero y sus deseos primero. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. ¿Y sabes qué? Lo demás de verdad, que es añadido. Y me gustaría mostrarte algunas historias bíblicas. Bueno, todas las historias bíblicas nos reflejan esto de otra manera. Personas que decidieron poner a Dios primero y Dios respaldó de diferentes maneras, diferentes situaciones, etc. Pero me gustaría que hiciéramos un breve repaso por 3 historias bíblicas para poder verlo más fácilmente. Vamos a buscar Lucas 4, 38 y 39. Lo voy a leer en versión NTV. Por favor, si me pueden seguir, Lucas 4, 38 y 39. Dice así: después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. De pie, junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre, y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Pedro, ¿quién era Pedro? Un discípulo, ¿cierto? Ya, estamos bien. Pedro era un discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que hace un discípulo? Tenía que seguir al maestro, ¿ya? Y cuando hablamos de seguir al maestro estamos hablando de algo literal. Literalmente él tenía que salir de su casa por periodos de tiempo para seguir a Jesús a las ciudades donde Jesús quería ir, ¿cierto? Y bueno, no sabemos, la palabra no nos habla cómo habrá sido la relación de Pedro con la suegra. No vamos a entrar en detalle, vamos a dejarlo a especulación. Pero, sin duda, que la suegra de Pedro ya estaba enferma, ¿era un problema o no para Pedro, para el ministerio al que Dios lo había llamado? ¿Era un problema o no? Sí. Te caiga bien o te caiga mal la suegra, que esté enferma, es un problema. Porque va a robar el tiempo, la atención de la esposa de Pedro. No sabemos si que la esposa estaba viva o no, pero finalmente si la suegra estaba en la casa porque un rol importante cumplía. Entonces, que ella estuviese enferma era un problema para el llamado que Pedro había recibido de ir y seguir a Jesús y de acompañarlo a hacer las obras del reino, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que es hermoso aquí? Que cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús entra en tu casa espiritual, en tu corazón, Él viene a cambiarlo todo, viene a sanarlo todo, Él viene a corregirlo todo, de manera literal y de manera espiritual también. Dice que la gente le pidió que la sanaran. Y sabes que Jesús, el Señor al que nosotros servimos, no es un Dios indiferente. No es como, se enfermó, ay, es una fiebrecita, no, a Él le interesa. Lo que a ti te interesa, tú tienes que saber que al Señor le interesa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se paró al lado de ella y reprendió la fiebre y fue sana. El Señor se encargó de resolver el problema de Pedro, algo que podría haber sido muy complejo, muy determinante, muy molesto para lo que Pedro había sido llamado a hacer. El Señor lo resolvió porque Él es bueno y sabes que su palabra dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú pones al Señor primero, Él te va a galardonar, Él va a encargarse de tu vida, de tus situaciones, de lo que tú necesitas. Ese es el Señor al que servimos. No sabemos ni siquiera si Pedro le pidió que lo sanara. No dice que la gente le suplicó que la sanara. No sabemos si Pedro estaba ahí, pero sí lo que sabemos es que Jesús sabía que esto era lo importante y lo resolvió, sanó físicamente a su suegra. Entonces, lo primero que podemos ver, el primer ejemplo aquí, es que muchas veces suceden situaciones de esta naturaleza en nuestras vidas, en nuestra familia, y nosotros ponemos las circunstancias primero. Esta circunstancia no va a poder servir, no voy a poder hacer esto con el Señor porque tengo esto. Y cuando esto se resuelva, entonces yo voy a servir y voy a estar ahí. No, Jesús dice, primero pon el reino de Dios y lo demás será añadido. El segundo ejemplo que me gustaría que leyésemos
está en Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Éxodo, Antiguo Testamento, segundo libro de la Biblia. Si lo pueden buscar para que lo lean, porque es un poco largo. Éxodo, capítulo 16, versículos del 1 al 8. ¿Sí? ¿Llegamos? ¿Sí? Dice así: Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Allí también toda la comunidad de Israel, ¿qué dice? Se quejó ¿de quién? Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, imagínense la letra, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Versículo 6. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: Antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de las tierras de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió: El Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor y no contra nosotros. Estamos aquí con Moisés, ¿cierto? Moisés había tomado la responsabilidad de liderar al pueblo de Israel desde la salida de Egipto, todo lo que significó eso, hasta su camino hacia la tierra prometida. Eso es lo que Moisés estaba haciendo, ¿cierto? Esto podría considerarse como el trabajo de Moisés, ¿ya? Si bien le estaba sirviendo al Señor, era su pega, pongámoslo de esta manera, para que podamos entender. Y básicamente lo que vemos aquí es que él comenzó a tener problemas con las personas. ¿Por qué? ¿Qué empezaron a hacer las personas? Quejarse. ¿Alguien ha tenido algún trabajo alguna vez donde haya escuchado alguna queja o reclamo? Pasa, ¿cierto? Ya, no está solo Moisés, somos varios. Entonces, lo que sucedió es que la gente comenzó a culparlo, decirle: si lo hubiese dejado morir en Egipto mejor. Habían llorado 400 años por la esclavitud, ahora estaban en el desierto y se estaban quejando que no tenían carne ni pan. ¿Y qué es lo que sucede? Moisés estaba sirviendo al Señor y el Señor siempre respalda a sus hijos. ¿Sabes qué? Esto es súper importante, porque muchas veces sucede en nuestro trabajo. No quiero que quede en la iglesia, quiero que te lo imagines en tu pega, en tu trabajo. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que en el trabajo hay murmuración en contra de nosotros, hay situaciones complicadas, el jefe a veces nos agarró mala, por decirlo de manera coloquial, perdón, así que no le caemos en estima al jefe muchas veces, los compañeros de trabajo. A veces no es nada tan grave, pero el trabajo se nos vuelve muy pesado, es muy difícil, nos requiere demasiada energía, demasiado tiempo, a veces nos desenfoca, nos roba el ánimo, hay situaciones, etc. Pero ¿sabes qué es lo que nos dice la palabra? Es que el Señor envió alimento para el pueblo. ¿Y sabes qué? El Señor no envió cualquier alimento, porque el Señor podría haber dicho: ya les mando harina, no sé. El Señor envió el alimento que ellos estaban pidiendo, lo que ellos estaban necesitando para suplir la necesidad que ellos tenían. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Sabes qué? Al ser hijos de Dios, tú y yo, por simplemente ser hijos de Dios, estamos revestidos con el favor de Dios. Yo no sé si tú lo sabes, pero tú tienes el favor. Dice la palabra que el bien y la misericordia te persiguen. Todos los días de tu vida te persiguen. No es que tú tienes que ir a buscarlo, te persigue. A mí me encanta porque una pastora de nosotros en Santiago hacía este ejemplo gráfico. Ella salía corriendo y 2 personas detrás persiguiéndola. Así, tal cual, es el favor que hay sobre nosotros y sobre nuestra vida. ¿Y cuánto más entonces? Si es que nosotros ponemos el reino de Dios primero, si es que nosotros invertimos nuestra vida en los negocios del Padre, ¿cuánto más Él?
va a suplir nuestras necesidades laborales, lo que necesitamos, las dificultades que tenemos, los desafíos que estamos enfrentando, las problemáticas. ¿Cuánto más Él va a estar con nosotros? ¿Sabes qué? Es tan importante esto, porque sabes que el Señor, si bien ha entregado favor a todos sus hijos, tú que estás ahí, la Eve, la Lupe, la Elsie, Daniel, todos tenemos este favor, pero ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que vernos enfrentados y tenemos que decidir caminar en fe y accionar en fe para poder experimentarlo, para poder verlo obrar en nuestra vida. Tenemos este favor, pero a veces necesitamos que realmente tomar decisiones para poder ver cómo Dios nos da ese favor, cómo Dios responde a estas necesidades, poder tener una experiencia con Él. El último ejemplo es Mateo 17, versículo 27, si lo pueden buscar. Este es el último ejemplo. Estamos en el contexto en que los cobradores de impuestos se acercan a Pedro, nuevamente Pedro, y le dicen: ¿acaso tú y tu maestro no pagan el impuesto del templo? ¿Y qué es lo que sucede? Mateo 17, versículo 27. Dice así, que Pedro va hacia Jesús para hablarle de esto, y Jesús le da una reflexión, y el versículo 27 dice: sin embargo, no queremos que se ofendan, así que descienda al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques, y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. El contexto de esto es que Pedro era pescador, ¿cierto? Eso todos lo saben. Pedro era pescador, él trabajaba de esto, vivía de esto. Pero ¿qué sucede? Pedro no podía ser 100% pescador y a la vez seguir a Jesús, ¿cierto? Somos limitados, las horas del día son pocas. Pedro no podía dedicarse 100% a estar en el mar pescando y al mismo tiempo seguir a Jesús, acompañarlo en su ministerio, ir de visita a los pueblos, ¿cierto? Estamos hasta ahí todos claros. Podríamos decirlo en palabras de hoy en día: su jornada laboral había sido reducida, entonces no tenía la posibilidad de conseguir el dinero como lo tenía antes. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pedro y Jesús seguían sujetos al sistema del mundo, a los impuestos y todo. Y esto es tan interesante porque realmente a veces pensamos que las personas dicen: no, pero es que vivimos la vida real, entonces no podemos estar encerrados en la iglesia, no sé qué. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor mismo pagó los impuestos que Él tenía que pagar. Entonces el Señor dice que Él vaya, le dice a Pedro: anda y pesca, y el primer pez que encuentres, abre su boca, vas a encontrar ¿qué cosa? Una moneda. Y anda y paga el impuesto. ¿Sabes qué? Esto fue tan impactante para mí porque en la medida en que pensaba y meditaba en esto, el Señor me hizo ver algo que yo no había visto antes. Me hablaba de que muchas veces nosotros pensamos que hoy tengo que pagar esto, tengo una deuda, tengo que trabajar más, ¿cierto? ¿Por qué pegan codazos por ahí? No sé nada. Dice que muchas veces pensamos que tengo que pagar esto, tengo que trabajar el doble, tengo que buscar más trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para conseguir el dinero. ¿Y sabes qué? Me impactó cuando vi esto, porque aquí para que Pedro pagara el impuesto tendría que haber trabajado muchas noches en el mar para recoger. Pero ¿sabes qué? El Señor le dijo: anda y saca, y el primer pez es el que va a tener la moneda para que tú pagues. O sea, ¿qué nos está diciendo? No se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de cuánto podamos hacer nosotros, no se trata de cuánto más podamos esforzarnos. Cuando nosotros ponemos al Señor primero, el Señor puede decir con una sola cosa, con algo pequeño, puede resolver un gran problema. Es tan sencillo, porque a veces el trabajo y el dinero nos hace perder el foco. Tenemos que trabajar más, tenemos que producir más. Yo te lo digo porque lo hemos escuchado mucho. Pero sabes que la economía del reino es diferente. La economía del reino funciona diferente. Por eso nosotros nos animamos a diezmar. Porque cuando nosotros diezmamos, el Señor, vivimos mejor. Siempre con mi esposa decimos: nosotros vivimos mejor con el 90% que con el 100%. El 90% se multiplica más que el 100%. La economía del reino es diferente. Y el Señor le estaba diciendo: Pedro, no es necesario que tú en tu fuerza lo hagas. Yo lo hago por ti. Y quedó solucionado el problema. Él pagó ese impuesto. No fue necesario que Pedro saliera muchas noches a desvelarse para conseguirlo.
Eso es lo que el Señor puede hacer. Y sabes que el Señor fructifera nuestro trabajo. Él es bueno. Yo quisiera brevemente contar que yo estaba trabajando y quedé embarazada, ¿cierto? Yo trabajaba en horario, entonces ustedes saben que los honorarios sacaba, chao. Y fue increíble que me llamaron un día y me dijeron, a todo esto nosotros habíamos tenido una reunión con los líderes de la iglesia y le habíamos contado esta situación, les dijimos que estuvieran orando por nosotros, nosotros recibimos una ofrenda de la iglesia, no es suficiente, pero vamos a vivir en fe y vamos a confiar que el Señor es bueno y que Él provee. Cuando nosotros estamos en esos negocios, Él provee. A las 2 semanas me llaman del trabajo y me dicen, oye, que te dieron una extensión hasta diciembre para que puedas venir a firmar un contrato. Hasta diciembre, Señor, gracias, esto es provisión tuya, estaba súper contenta. En diciembre me dicen, oye, estamos viendo una extensión para enero, y así hasta que finalmente resulta que justo se aprobó una ley hace 3 meses que le dan protección de maternidad a las mujeres con honorario y tengo trabajo hasta el próximo año. Entonces, ese es el Señor. El Señor es fiel, el Señor es bueno, porque Él, cuando nosotros nos encargamos de lo que a Él le interesa, cuando nosotros nos involucramos en lo que Él quiere que nos involucremos, Él provee lo que está faltando. No es necesario más esfuerzo personal, Él lo hace. Eso se llama gracia, eso es la gracia de Dios. Así hay muchos ejemplos en la palabra en que podemos ver esto. Pero sabes que me gustaría que lo pudiésemos ver finalmente en la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, del 14 al 21. No la vamos a leer completa porque yo asumo que la mayoría de ustedes la conocen. Es una parábola muy conocida, muy estudiada, así que simplemente quiero sacar una breve reflexión de esto. Así que si la pueden buscar, vamos a leer del capítulo 14 al 21, aunque la parábola llega hasta el versículo 30. ¿Ya? Así que lo pueden anotar para que la lean completa ahí, ¿cierto, Cote? Después la lees completa, todo el capítulo. Del 1 hasta el infinito. Mateo 25, y capítulo 14 al 21. Dice así. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero, mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo había sido usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las 5 bolsas de plata, se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Así después sucede lo mismo con el que había sido entregado las 2 bolsas, y después sabemos que el que se le entregó 1 sola bolsa, el Señor lo reprende. Dice: si tú sabías que yo doy fruto de donde no lo hay, ¿por qué no invertiste? ¿Ya? Ahí lo voy a leer después, muy bueno, muy hermosa esta palabra. Me encanta porque Jesús es tan claro y su palabra es clarísima. Los talentos que eran, a veces cuando me da eso porque me dice talentos y se imagina, no sé, tocando la guitarra o cantando. No, los talentos eran monedas, ¿cierto? ¿Y qué es lo que Jesús había dicho muchos años antes? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y después de muchos años después, cuando él ya había iniciado su ministerio, él narra esta parábola. Y dice que este señor entrega de su propio dinero, de lo que era de él, se lo entrega a los siervos para que los siervos lo administraran. Y dice la palabra que le entregó según sus capacidades. Eso es súper importante. Porque ¿qué nos está diciendo esto? Hay que entender, es importante tener súper claro que Jesús le repartió a toda su iglesia talentos. Completita. Si tú estás sentado aquí, el Señor ha puesto en tus manos talentos, monedas para invertir en su reino según las capacidades que tú tengas. Quizás muchos tal vez como que se imaginan eso y dicen: bueno, yo nunca voy a salir a predicar, no es lo mío, no sé, no tengo voz para estar en la adoración, pero ¿sabes qué? De que el Señor algo ha entregado en tus manos para invertir en su reino, de que lo ha hecho, lo ha hecho.
Hay algo en tus manos, hay algo que tú puedes entregar, hay algo que el Señor ha hecho para que tú te unas a su voluntad, a lo que Él está haciendo. Eso todo lo tenemos y es súper importante entenderlo. Entender que Dios nos ha entregado estas monedas, estos talentos figurativos, para invertirlos en lo que a Él importa, en su voluntad, en su casa, en su presencia. Eso es lo que nos está diciendo esto. Y vemos la conducta de los siervos. ¿Y qué es lo que le responde? ¿Qué es lo que el Señor le dice al siervo que le había dado 5 talentos y al que le había dado 2? Bien hecho, buen siervo fiel. ¿Sabes qué? Yo me quedé meditando en esto, porque realmente estamos hablando de personas que salieron a trabajar, que invirtieron, se esforzaron. Y el Señor les podría haber dicho, bien, buen trabajo, siervo. O bien, qué esforzado que eres, siervo. Pero ¿qué es lo que le dice? Eres un siervo fiel. El Señor estaba aludiendo al corazón del siervo. No estaba aludiendo a lo que el siervo había hecho, sino que lo que el Señor está recalcando es este corazón. ¿Y qué saben lo que significa en el diccionario ser fiel? Es una persona que es firme y constante. Ojo, una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia algo o alguien. Eso es una persona que es fiel. Estar en los negocios de Dios, invertir en su casa, no tiene que ver con hacer algo, aunque cuando nosotros amamos al Señor, el fruto de nuestro amor se traduce en acción. Dice la palabra que sin fe, que las obras, o sea, que sin fe, sin obra la fe es muerta, ¿cierto? Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros somos fieles con el Señor, cuando nuestro corazón es fiel hacia Él, cuando nosotros decimos, Señor, tú eres primero en mi vida, yo voy a trabajar para ti, yo voy a entregarte lo mejor, yo te voy a dar mi vida porque tú lo mereces, Señor, y a causa de eso, mis acciones tienen una repercusión en el reino. Tú eres el siervo fiel que el Señor ama. Tiene que ver con el corazón más que con las acciones. Tiene que ver con ser constante en nuestro compromiso con el Señor, en nuestra constancia, en nuestra perseverancia con Él, ser constante en mi devoción hacia Él, en mi amor hacia el Señor. Eso es lo que nos está hablando y eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Eso significa, en parte, trabajar para su reino, trabajar en sus negocios, en su voluntad, hacerla. Es no mirar mis circunstancias, sino que poner al Señor y mirarlo a Él todo el tiempo. ¿Sabes qué? Como iglesia tuvimos la preciosa oportunidad de hacernos parte de lo que Dios está haciendo en esta Patagonia. Como iglesia tuvimos esta preciosa, y lo digo, y para mí es tan importante entenderlo, que nosotros nos unimos a lo que el Señor está haciendo. No es que seamos iluminados y que, oye, qué estupendo, qué linda iglesia, que sale a visionar. No, nosotros simplemente estamos respondiendo a lo que el Señor nos está hablando. El Señor nos dijo, vayan a la Patagonia, vayan a Cochrane, allá hay una familia que necesita, vayan a extenderse, vayan a visitar la tierra, vayan a explorar la tierra. Y nosotros nos unimos. Y ¿sabes qué? Yo quiero dar la oportunidad a 2 personas que saben que van a pasar, para que nos cuenten un poco cómo fue esta experiencia de unirse y de participar en lo que Dios está haciendo en la Patagonia. Así que, Maca, si puedes pasar. Vamos a escuchar el testimonio de Maca y lo que significó para ella estos viajes y unirse a la voluntad del Señor. Hola hermanos, a cada uno. Por allá nos saludé, hola Isaac, pero yo también. Con Fernando, que justo hoy no está, nos tocó participar, o sea, no nos tocó. El Señor nos permitió participar de los 3 viajes misioneros y, bueno, para empezar, fue un regalo de Dios porque con Fernando nunca jamás habíamos salido los 2 solos. Lo veíamos mal, salir como pololos, salir a otro lugar. No estoy enjuiciando a nadie, si alguien lo ha hecho, pero nunca nos había tocado a nosotros salir los 2. Y justo fue el momento de Dios de que me quedaban 10 días de vacaciones y que podíamos salir con la iglesia. Eso es lo primero. Son hartos puntos, así que no los voy a enumerar. Lo otro es que para nosotros el viaje comenzó
o el proceso de misiones comenzó ese mismo domingo. El primer domingo que fuimos a Aysén, nosotros participamos del culto que se hizo en casa de Gabo, pero como al día siguiente nosotros partíamos a Argentina, nos fuimos antes, porque nos faltaban algunas cosas que ordenaban y arreglar. Y bueno, el Señor nos sorprendió porque ese día, el día anterior a mi mamá la habían operado en Puerto Aysén, y en esa cirugía y posterior rehabilitación conocí a una persona, a una mujer. Esta mujer llevaba mucho tiempo hospitalizada, creo que como más de un mes, pero ella fue como por un dolor de panza y se quedó hospitalizada. Y llegó así como si yo me fuera hoy día a hospitalizar y vivo sola acá, no tengo nada, no tengo toalla, champú ni nada. Y bueno, como mi mamá supo que nosotros nos íbamos para allá, nos dijo, chicos, ¿pueden pasar a visitar a esta persona? Y comprarle las cosas, porque en realidad no tenía nada, todo le faltaba. Ya nosotros dijimos, ya pasemos nomás, y nos queda de camino, ¿para qué vamos a decir que no? Y la cosa es que ya pasamos a comprar las cositas, escogimos lo que más o menos yo le decía al Señor, por favor, dígame más o menos qué le gusta para no llevar cualquier cosa. Y la cosa es que ya fuimos, no nos dejaron pasar porque no teníamos ni mascarilla, pero no importa. La cosa es que cuando yo hablo con la enfermera, me dice, no puedes pasar, primero porque no tienes permiso, segundo porque no tienes mascarilla y tercero porque tampoco conoces a la persona. Yo dije, no importa, no importa que no la conozca, yo quiero entregarle esto porque viene de Dios. Y la mujer, así muy sorprendida, fue como que fue muy impactante para ella que alguien totalmente desconocida fuera a entregarle algo a otra persona que yo tampoco conozco. Entonces yo sentí de parte de Dios que ahí comenzaba todo. Al día siguiente nos fuimos a Los Antiguos, donde la familia de Fernando, igual, todo el tiempo el Señor hablando, mostrando, tuvimos tiempos de búsqueda del Señor en conjunto. Hace mucho tiempo que no lo teníamos. Desde mi experiencia con Dios. Entonces había pasado tiempo que no teníamos esos momentos tan bonitos de buscar juntos la presencia del Señor. Después, nos fuimos a Comodoro. Fue una emoción muy grande encontrarnos con los hermanos ahí en la bencinera. Fue muy bonito, fue como sentir que estábamos respaldados, que no estábamos solos, sino que había alguien más detrás de nosotros. Y cuando yo estaba en la otra iglesia, allá en Puerto Montt, tenía un amigo que siempre decía, imagínenselo, en tus planes no estaba conocer a Dios, pero en los planes de Dios sí. Y yo decía, uy, qué linda la frase, algún día quizás la entienda ya. Y lo que pasó en el viaje a Comodoro fue eso, fue entender que Dios tiene en sus planes conocerte, que tiene en sus planes el poder estar contigo. Lo sentí claramente en la primera visita que hicimos a la familia. Fue porque la primera casa queda lejos, la segunda queda más lejos todavía. Y yo pensaba para mí que eso no importa cuán lejos voy a estar, el Señor quiere alcanzarme y va a llegar hasta donde yo estoy. Después, cuando fuimos a Cochrane, pasó lo mismo. En el intertanto tuvimos unos problemas financieros. Entonces, el día previo a partir hacia Cochrane, con Fernando dijimos, ¿sabes qué? Parece que no nos vamos a poder ir nada para Cochrane. Así que esa noche fuimos, hablamos con Santi. Fernando le dijo, Santi, no vamos a ir a Cochrane porque no nos alcanza para poder llegar. Adivinen dónde terminamos, en Cochrane. El Señor proveyó y la verdad es que no nos faltó nada, nunca nada. Conocimos personas en la plaza que de verdad necesitaban ser avivadas por Dios. Algunos, yo creo que hasta buscando respuestas, se encontraron con Él. Y quería destacar eso, que en realidad uno muchas veces no tiene los planes buscar a Dios, no tiene los planes arrodillarse, no tiene los planes nada, pero sí Él te está esperando. La verdad es que pude ver mucho la presencia de Dios obrar en los demás.
Y yo decía, pero ¿hasta qué momento veo a los demás? Y nos pasó que también el Señor nos permitió tener un tiempo en otro lugar, en Puerto Madryn, como vacaciones. Y uno que es de acá, y que no me gusta mucho la playa. Yo nunca había ido a la playa porque no me gustaba. Y pudimos ir, me pude meter al agua y nadar y todo. Y mientras estaba flotando en el mar, sentí la voz del Señor que decía, esto es lo que yo quiero, sacarte de esta superficialidad y llevarte a lo más profundo. Y fue tan bonito, hermano, fue tan hermoso sentir que el Señor me toma de la superficie y me lleva a conocerlo más, a una mayor intimidad con Él. Yo quería leerles lo que sale en Deuteronomio 30, del versículo 11 al 14, que dice, este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distantes para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo y lo bajará para que todos podamos oírlo y obedecer? Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer? Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecer. Eso quería dejarles. Este viaje para mí no fue solamente la experiencia de un viaje, sino que fue realmente tener ese encuentro personal con Dios. Tremendo, ¿no? Lo que el Señor hizo. No sé si a ustedes nos deja así, pero mi corazón es como, Dios, tú eres tan bueno porque no solo es hacer algo, sino que Dios en el proceso también trata con nosotros, nos habla. Eres muy bueno. Y quiero invitar también a Freddy a pasar acá adelante. Vamos, Freddy, para que pueda también contarnos su experiencia. Hola, mi nombre es Freddy Nostroza. Yo llevo, contarle antes la experiencia que tuve en este Viña Patagonia On Tour. Es necesario que conozcan un poquito de mí. Yo llevo un poquito tiempo participando en la iglesia. Llevo 3 meses. Soy padre de 2 hijas y esposo de una esposa. Y bueno, desde que entré acá a esta iglesia, la verdad es que todas las reuniones me llegó un mensajito a la casa y le voy tomando nota. Sobre estas notas a veces me llegan pensamientos de la nada, así que creo que el Espíritu Santo también está actuando en mí. Y sobre estos mensajitos yo estoy también intentando aplicarlo en la vida real. No solo quedarme con el mensaje y el conocimiento, sino que intentando también concretarlo. Y de ahí empezó un poquito todo lo que nos llevó como familia a desarrollar los 3 viajes. Nosotros somos de Santiago, llevo 10 años viviendo en Coyhaique, y históricamente todos los veranos nos vamos en febrero, todo el mes de febrero nos vamos a Santiago a ver a nuestras familias, ciertos amigos, y para hacer toda esta logística, ahorro todo el año. Una parte la ahorro yo, otra parte la ahorra mi señora. Y el año pasado en particular me cambié de casa. La casa nos cambiamos en vacaciones de invierno, nos matamos de frío porque la casa no tenía aislación. Nos llovimos porque tenía 3-4 goteras en el sector de la casa. Entonces ya habíamos decidido que no íbamos a viajar a Santiago porque tenía que invertir todo mi ahorrito en reparar la casa. Yo de profesión soy contador, no soy constructor, pero igual me dedico a reparar mi casa, me aventuro en eso porque es mi hogar. Entonces, bueno, ya con la meta puesta de que no íbamos a viajar, no íbamos a ahorrar esa plata, la íbamos a invertir en otra cosa, empezamos a ver que la iglesia iba a salir de viaje
iba a ir a Aysén, iba a ir a Comodoro y a Cochrane. Y también en esto de cierto, igual personalmente yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional en económico, personal, porque no es sencillo tomar la decisión de viajar o de salir, porque no mejor a veces quedarse en la casa, dormimos más. Y ahí yo recuerdo a mis mensajitos. En la primera reunión que asistí, que ha sido el mensaje más fuerte que recibió, que me dice que el cordero que fue sacrificado que reciba la recompensa de su sacrificio. Y eso me anima a hacer cosas. Ese es un motorcito que tengo. Porque cuesta salir de casa, cuesta hablar de estas cosas. Me cuesta venir aquí al frente a comentárselo a ustedes, pero creo que vale la pena. Y valió la pena, valió toda la pena, valió el esfuerzo, valió el tiempo. En la reunión que tuvimos nosotros en Aysén, como les mencionaba yo también, hubo una frase que me llegó mucho, que nos decía, Daniela, ¿me ayuda con la frase? Lo natural da cuenta de lo sobrenatural. Lo natural da cuenta de lo sobrenatural. Esa es la frase. Bueno, y ahí cuando lo recibí en Aysén, la verdad es que lo vi como la naturaleza. Sí, porque Aysén, el lugar donde estábamos naturalmente era muy bonito. Y recibir la frase era como en ese sentido. Me quedé con la frase. Tiempo después le comenté esto mismo a la Dani y me ayudó a entenderla, a volver a procesarla y finalmente logré comprender la frase en Comodoro, porque donde tuvimos tanto tiempo juntos, tuvimos tiempo para muchas cosas. Tuvimos tiempo para recorrer las ciudades, intentar ver con ojos y escuchar con oídos espirituales lo que la ciudad nos estaba mencionando, y también nos dio tiempo para meditar y reflexionar de Dios, de la palabra, de las dudas que teníamos, porque compartimos mucho tiempo juntos. Entonces tuvimos 4 días en Comodoro, 4 días más en Cochrane, rodeado de la presencia del Señor. Entonces se dieron otras instancias también. Y en Comodoro tuve otra reunión, ¿cierto?, con Daniela, Santiago y mi señora. Me llegó el sentido de la frase finalmente. Como les decía, yo no soy constructor y me estaba dedicando a cambiar el techo de mi casa, a aislar mi casa. Y me di cuenta que tenía hartas falencias, tenía hartos hoyitos por todos lados, le entraba aire, no tenía aislación. Y me di cuenta de que lo que Dios me estaba llamando a hacer en mi casa físicamente, también lo está haciendo Él espiritualmente con nosotros. Estamos haciendo de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra familia, está haciendo de mi casa una fortaleza. Me está ayudando a que las tempestades que ocurran en nuestra vida nos está dando herramientas para que, y si esto queda bien, no nos vamos a dar ni cuenta de la tempestad que hay afuera, porque vamos a estar dentro de una fortaleza. Ese fue lo que el mensaje que me llegó. Y eso lo pude vivir. Bueno, nació en Aysén y terminamos concretándolo en Comodoro. En Comodoro nos tocó, ¿cierto? ¿Cuál fue la actividad? Fue súper entretenida porque nos tocó
hacer caminatas de oración. Caminamos a través de ciudades, lo pudimos ver con nuestro ojo, intentando ver señales de qué es lo que Dios quería para estas localidades, por qué fuimos llamados. En realidad yo fui primeramente con mi señora porque se nos dieron las señales, pero como les decía, yo también invertí toda mi plata en ahorrar de ahorros para invertir en la casa. Pero también quedan, y yo por eso ya finalmente había desechado la oportunidad de salir de vacaciones a Santiago para nuestros familiares. Pero después me acordé que mi señora también ahorraba. Así que con eso no me alcanzaba para ir a estos viajes. Y bueno, en las caminatas de oraciones de Comodoro me tocó compartir la caminata con dos personas que conocía superficialmente solamente, que era la Edita y la Lupe. Y la verdad es que conversando y viendo la ciudad nos pudimos conocer en otra perspectiva que fue muy muy enriquecedor. Así que nos sirvió también para conocernos más a las personas que participan en la iglesia. Históricamente yo soy súper frío, como un cubito de hielo, y este cubito de hielo se empezó a derretir cuando conocí a mi señora, con amor. Después mis dos hijas que ya terminaron por derretir ese hielo que tenía yo, y por eso ahora creo que me llegó tan fuerte el amor de Dios, que lo estoy entendiendo también porque soy papá. Y a veces las cosas que me han tocado vivir son difíciles, pero así como yo a veces superviso a mi hija cuando estaba aprendiendo a caminar para que no se golpeara, después cuando ella aprendió a caminar la largué solita. Y así también logro entender también de otra perspectiva la relación que Dios tiene con nosotros, nuestros padres. En Comodoro en particular vimos cierto que como les decía, esto fue medio pasos de fe, yo por lo menos fui medio ciego. Yo iba nomás porque ya Dios nos ha dado tanto en tan poco tiempo, como les digo, llevo 3 meses y me dio un motor nuevo de vida, unos nuevos aires para mi día a día y vivirlo de manera diferente. Entonces lo menos que puedo hacer, y tengo las instancias también, es seguir el camino y las cosas que nos están poniendo en nuestro camino. En Comodoro, como les mencionaba en particular, logramos hacer estas caminatas y fuimos, eso fue un día. El día siguiente fuimos a visitar a familiares de nuestra iglesia y pude ver que la presencia de Dios hace falta y es agradecida en todos lados. Había personas que tenían enfermedades, personas que tenían dolor en su corazón y que de verdad que ayuda mucho que reciban, esas personas que reciban la oración por parte nuestra, por parte de otro, porque lo acompaña y le ayuda a fortalecer su fe. Entonces, sea aquí o en otro país, con otras culturas, la presencia de Dios siempre es agradecida. Y en Cochrane también hicimos el mismo ejercicio, caminatas de oración. En Cochrane pasa algo muy lindo, que también en un principio no lo entendí bien, pero después dándole vuelta en mi cabeza y también logré encontrar razones de más fuerza. En Cochrane pasa algo muy lindo, que es una tierra muy fértil, que está lleno de verde, está lleno de vida, los árboles están llenos de frutos. Hay un río grande que cruza toda la ciudad, un río de agua, un río de vida. Y yo, claro, ¿qué Dios quiere tener en Cochrane? Era mi pregunta. Y como estoy recién empezando, la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de aventurarme en leer la Biblia por mí solo. Ya en 2 ocasiones me habían dicho que partiera por Juan. Y leí Juan, el primer capítulo, el versículo 3 y 4, que si mal no recuerdo, dice que Dios creó todas las cosas, y todas las cosas tienen una parte de Él, y la palabra les dio vida.
Y en un lugar con tanta vida, con un río de agua que lleva toda la vida, ¿cierto?, por la mitad de la ciudad, es porque hay mucha presencia de Dios. Entonces es por eso que Cochrane me deja una sensación, y creo como que a todos nos deja la sensación de que hay mucha presencia de Dios y que hay mucho fruto por cosechar, y es ahí donde necesita un empujoncito de que alguien que encamine la presencia de Dios para que lo puedan alabar también allá. Bueno, bendiciones todas las que este entendimiento que estoy teniendo hoy en día de mi vida de manera diferente, esas son las bendiciones que hemos recibido, y Dios también pudo obrar a través de nosotros, llevando nuestra palabra y nuestra presencia y la de Dios en otras ciudades. Y lo otro que quería compartirles también, un momento muy bonito y emotivo que me tocó a mí, es que cuando hicimos una actividad el día domingo de un pintacaritas en Cochrane. Y cuando llegamos, nos instalamos en la plaza de Cochrane, había re poca gente y estábamos preocupados. Entonces salimos a buscar niños a las plazas de Cochrane. Y nos fuimos por cada plaza y vimos una plaza y no había nadie. Y en otra plaza y no había nadie. Y no había niños jugando en las plazas, que era lo que nosotros esperábamos ver. Ya como en la cuarta, quinta plaza, me llama Fernando por teléfono y me dice, vengan acá a la plaza de Cochrane porque se está llenando de gente. Y así que nos entusiasmamos, volvimos, y claro, y fue súper emocionante ver a Santiago, a la Mañé, Fernando tocando música, a mi señora, la Evelyn, a la Cote pintando caritas, y había una fila de niños por pintar caritas. Estaba lleno de gente, entonces fue súper lindo, y estaban todos contentos recibiendo la presencia de Dios. Lo que nosotros estábamos haciendo era dar cariño, dar amor, dar alegría, ¿cierto? Un mensaje que tal vez Jesús quería transmitir a través de nosotros, y Cochrane estaba contento de recibirlo. Eso fue un momento muy lindo también. Así que valió la pena, de todas maneras, el tiempo, la inversión, los recursos que logramos desembolsar en estas actividades. Volvemos llenitos con el corazón muy lleno de cariño, de amor y de estas lindas experiencias. Así que, bueno, quizá a mí, la verdad es que todos estos viajes me enseñaron mucho, me dieron a conocer más a las personas de la iglesia, y invitarlos también. A lo mejor hoy día me tocó a mí recibir todo esto, pero quizás con mi presencia mañana o la otra actividad tal vez no me toque recibir tantas experiencias nuevas y tan fuertes, pero de seguro vamos a contribuir entre nosotros que tal vez le toque a otra persona que la necesita, porque así como si hoy día leemos una palabra y recibimos un mensaje, mañana vamos a estar en otra situación, en otra circunstancia, vamos a estar esperando respuestas, y si tú te acercas a Dios, lees la palabra, vas a recibir una respuesta diferente que por los tiempos que tú tienes en tu vida. Entonces creo que entre todos como comunidad podemos ayudarnos a que otros reciban estas bendiciones también. Gracias. Bueno, no sé si conmueve su corazón escuchar lo que Dios hizo este tiempo. Hay mucho más que contar, así que en honor al tiempo, yo sé que ya es medio tarde, acérquense, escuchen, realmente es sorprendente, y lo que me quiero quedar es finalmente vale la pena. Vale la pena. Cuando nosotros decimos sí al Señor, vale la pena. Yo quiero contar el último testimonio, muy cortito, que no solo el Señor está en los grandes detalles, sino que también en los pequeños. Cuando veníamos volviendo, no sé si puedo volver al versículo que estaba Anita, por favor. Cuando veníamos volviendo, nosotros veníamos en nuestro auto, habíamos recorrido un montón, 2.000 kilómetros, el auto ya venía así todo empolvado, todo. Salimos de Cochrane y a los pocos kilómetros se prende una luz en el tablero. Batería. Dijimos nosotros ya, bueno, batería. Nos bajamos en Beltrán a sacar fotos, y nosotros arriba del auto así, hablamos con don Manuel, ya, pero avancemos nomás, ya se puede, vamos que se puede. Fuimos avanzando, pasamos tranquilo, con la luz de la batería se prendía, se apagaba, nosotros, bueno, quizás está mala la luz, con culpa el tablero no está funcionando bien. Y pasado río tranquilo,
Veníamos de vuelta y de repente Santi me dice, yo sentada atrás con la bebé, Santi me dice, Dani, se prendió una otra luz. ¿Qué luz? Algo de un freno. Chuta, ya, no importa, no, si debe ser el tablero que está malo, el tablero está malo. Después se prendió otra luz y otra, y se empezó a decir, Dani, se apagó la luz de los kilómetros. Dani, ya no aparece cuánta benzina nos queda. Se empezó a morir el auto y nosotros, y empezaron a... Y nos empezamos a quedar botados, como, ay, Señor, en ese momento saqué el nivel de intercesión así, pero ya, Señor, en el nombre de Jesús, ya iba orando, Señor, si vinimos, tú nos trajiste aquí, tienes que... Ya. Ustedes se imaginarán, uno como persona, como mujer sobre todo, ya me hace todos los rollos de aquí una semana después, ¿qué vamos a hacer si dejamos el auto aquí? Vamos a volver, el auto no va a tener ruedas, nos van a dejar un cartelito que dice gracias, así como que no, ya estaba así, la bebé estaba ahí durmiendo, feliz. Y de repente íbamos pasando, íbamos a agarrar un puentecito de una sola vía y el auto empieza y se empieza a frenar. Y nosotros con Santi, no, Señor, por favor, que se puede, empuja el auto, Señor, empuja el auto, que va a hacer? Porque vamos a tapar el puente y vamos a colapsar. Ya, llegamos con el vuelito y nos fuimos orillando, Santi, y yo te digo, Santi, te estás yendo a la orilla, y me dice, que se me trabó la cosa hidráulica. Ya, logramos, quedamos parados ahí, solo atrás, más atrás venía Don Manuel, pero como yo les digo, ¿qué vamos a hacer con el auto? No lo puede tirar porque el mundo tirar este auto igual es pesado, quedan kilómetros, ya estábamos así, pero ay, Dios mío, estábamos en esto, cuando de repente pasa un auto y para, y nos baja la ventana. A todo esto Santi se bajó del auto y abrió el capó, no tenía idea de qué hacer, pero era como para dar el gesto técnico de que estábamos con problemas, entonces como que abrió el capó y se paró ahí. ¿Qué onda? Mira, ahí está empolvado. Digo, a ver si se resuelve. Ya, no, muerto, un auto no prendía, murió. Entonces para este chico nos dice, ¿necesitan ayuda, Santi? Sí, bueno, igual, sí, necesitamos ayuda. ¿Qué le pasó? Nos preguntamos en la ventana. Y nos dice, Santi le dice, ¿sabes qué? Parece que es algo eléctrico, porque se nos empezaron a apagar las luces del tablero. Y el chico dice, ¿quieren los elementos para ver qué puede ser? Y nosotros, ¿qué elemento? No, la verdad es que no estamos preparados en este momento. Y se baja. Entonces, ¿ya qué te puedo ayudar? Bueno, se baja, estaciona, abre su capó, saca unos elementos específicos, vamos a ver los fusibles y la cosa. Y conversando con, llegó Don Manuel atrás, era pariente de Don Manuel. Obviamente. Este chico vive en Cochrane. Y conversando con él, está estudiando electromecánica. ¿Cuál es me puede decir cuál es la probabilidad de que alguien en la carretera austral te pare y que justamente tu pana sea eléctrica y que esté estudiando electromecánica? Señor, tú eres bueno todo el tiempo. De hecho aquí tenemos esta foto, ahí estamos. Santi dando el gesto técnico, el chico ahí metido hasta el fondo buscando la paz y Don Manuel apoyando ahí. Bueno, todo esto, yo fui a conocer a la esposa del chico, agradeciéndole más encima y está listando. Santi me venía echando carrera este auto, y este chico venía así, ay, qué lento, y lo pasaba, y nos parábamos nosotros, y nos pasaban ellos, veníamos así, que cuando paraba, Santi después me dice, los que veníamos pasando todo el Señor nos está hablando, que tenemos que ir más lento. Bueno, ya, después de todo vimos, ya le contamos casi que la pana, Don Manuel nos ayudó a cargar el auto y empezamos a avanzar. En fe nomás, prendió el auto, gracias al Señor, después de mucha oración también, prendió el auto. Y avanzamos, logramos llegar a Cerro Castillo, imagínense las cuestas, todo, volvimos a cargar la batería porque íbamos así hasta llegar lo más lejos posible. Y logramos pasar Cerro Castillo, llegamos, nosotros veníamos rápido, lo dejamos atrás para que la batería lo más rápido posible para poder llegar a Coyhaique, y ya por último llegando ahí que murió el auto, pero ya estábamos en Coyhaique. Y en un momento cuando ya habíamos pasado, estábamos cerca del Blanco, Santi me dice, oye, ¿y cómo está la bebé? Y yo la miro y le digo, está muerta. Ella no se enteró de nada. Ella dormía así, plácidamente en mi brazo, descansando. Nosotros veníamos ya cuando batería, vamos que se puede, se terminó un alumno, veníamos así todo estresado, y ella dormía y descansaba. Y sabes que el Señor me habló y me dijo, cuando ustedes viven como hijos, cuando ustedes se preocupan de las cosas que a mí me preocupan, yo me ocupo de ustedes, y ustedes tienen que ser hijos como es ella. Un hijo descansa en los brazos de su padre y no se preocupa. Así es como quiero que ustedes sean. Que ustedes realmente logren descansar en medio de las circunstancias difíciles, de los problemas, de los desafíos. Cuando se vea la cosa complicada, quiero que sí, que reposen en mis brazos, porque yo estoy con ustedes.
encárguense de lo mío y yo me encargaré de lo de ustedes. Yo te quiero invitar esta tarde a que te pongas de pie. Vamos, Anita, ¿se puede poner la canción? ¿Sabes qué? Vamos a tener un tiempo de Santa Cena para conmemorar al Señor, pero yo te quiero decir algo. Yo te quiero decir que no quiero que te quedes con esto simplemente, sino que medites en tu casa durante la semana. Señor, ¿qué es lo que estás hablando contigo? ¿Cómo puedo yo ser parte de tus negocios? ¿Cómo puedo yo servirte, Señor? Yo quiero invitarte a que realmente lo hables con el Señor. Sabes que no hay mejor lugar que estar en la casa del Padre, no hay mejor lugar que estar en sus negocios, no hay nada mejor que hacer su voluntad, que honrarle a Él con tu vida. No hay mejor inversión que entregarle tu vida al Señor. No hay mejor inversión que entregarle tus horas, que entregarle tus recursos, que entregarle tus emociones, que entregarle todo al Señor. No hay nada mejor. Yo te quiero invitar a que lo medites, que no solo sea una predicación más, que esto lo medites en tu casa. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú eres tan bueno, Señor. Padre, yo quiero, Padre, que esta palabra que fue compartida esta mañana, Señor, anida en nuestro corazón y traiga fruto, Señor. Si hay cosas que nos atan, que nos detienen, Señor, para avanzar contigo, Señor. Si hay cosas que nos entorpecen, Señor, yo pido, Señor, que realmente podamos tener la plena convicción que estar en tu casa, que estar en tus negocios es la mejor inversión que podemos hacer, Señor. Padre, remueve nuestro corazón si está estancado, Señor. Si hay corazones que están estancados, que están secos, Señor. Yo oro, Padre, que tu palabra habla de ríos de agua viva, Señor, para los que creen en ti, Señor. Así que, Señor, remece nuestro corazón, Padre. Gracias, Jesús. Lupe, el equipo de Santa Cena, si pueden repartir la Santa Cena, por favor. Yo te quiero invitar a que mientras adores a Jesús, todo es por Él, todo es para Él. Como dijo Freddy, que el Cordero reciba la recompensa de su beneficio. Que el Cordero reciba nuestras vidas como recompensa a lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Tú eres fiel. Tú eres siempre fiel, Jesús. No hay otro como tú, Señor. No hay otro tan bueno. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo en ti hay palabras de vida eterna, Señor. Solo en ti está la plenitud que buscamos, Jesús. Señor, tú basta, tú eres más que suficiente. Tú eres más que suficiente, Jesús. Espíritu Santo, no te desconcentres. Espíritu Santo, adora a Jesús. Adora a Jesús. Él es digno. Él es bueno. Él es amoroso. Él es misericordioso. Está lleno de gracia y compasión. Gracias, Jesús. Vamos a conmemorar la cena del Señor esta tarde ya. Pero ¿sabes qué? Antes de hacerlo, yo quiero pedirte que la palabra nos habla de tomar la cena dignamente, de estar a cuentas con el Señor. Yo te quiero invitar a que nos tomemos un momento para pensar si hay algo en lo que tengas que ponerte a cuentas con el Señor. Este es el momento, porque la cena del Señor es un momento santo. Es un momento en que conmemoramos el poderoso sacrificio de Jesús en la cruz. Conmemoramos su bondad, conmemoramos su poder, conmemoramos
que el Hijo de Dios vino, pero resucitó el tercer día para que tú tuvieras vida. Así que yo te quiero pedir ahora que si hay algo en tu corazón, que ponerte a cuentas con Él. El Espíritu Santo nos habla. Así que tomémonos un minuto porque Él está aquí, su presencia está aquí. Gracias, Jesús, porque tú examinas nuestro corazón, pero lo haces con dulzura, no con juicio, Señor. Gracias, Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, gracias por tu cuerpo, que fue molido, que fue azotado, que fue tan herido, Señor, por amor, para que hoy día pudiésemos estar aquí, para que hoy día pudiésemos estar en tu presencia. Jesús, honramos tu sacrificio, honramos el dolor que pasaste en esa cruz, honramos la humillación, Señor, para que nosotros ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Gracias, Jesús. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque tu sangre es un nuevo pacto. Tu sangre, Jesús, es el nuevo pacto con mejores promesas, como dice tu palabra. Gracias, Jesús, porque tu sangre nos ha hecho santos, limpios, apartados para ti, Jesús. Te adoramos esta mañana, te adoramos, Jesús, porque tu sangre hizo posible entrar al trono de la gracia. Tu sangre nos ha hecho santos y tu sangre, Señor, nos ha hecho ser sentados en lugares celestiales junto contigo. Gracias, Jesús, te honramos, Señor, honramos tu sacrificio, Señor, y esperamos el día en que estaremos sentados a la mesa junto contigo. Esperamos el día porque tú ya preparaste esa mesa y esperamos el día en que tu novia sea llamada a sentarse contigo a la mesa. Tomemos el vino. Gracias, Jesús. Agradecele a Jesús, agradecele con tus palabras su sacrificio. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque me diste un nuevo nombre, una nueva identidad, Jesús. Diste un nuevo propósito, Señor. Gracias, Señor, porque cambiaste mi lamento en danza. Gracias, Jesús, porque tú eres tan bueno, porque no escatimaste ser hijo de Dios como algo importante y tomaste nuestra forma. Gracias, Jesús, tú eres santo, 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 santo. Te adoramos, Señor. Tú eres santo, Jesús, el único que fue hallado digno, el único que fue hallado digno, eres tú, Jesús. Gracias, Señor, porque ahora somos llamados hijos, somos herederos y coherederos junto contigo, Jesús. Te adoramos esta mañana. Háblanos, Señor, esta semana. Padre, yo oro que esta semana, Señor, tengamos encuentros contigo. Señor, remece nuestro corazón. Desempólvanos, Dios, si estamos empolvados espiritualmente, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén.